Porque yo seguí su testimonio, cómo empezó su iglesia, buscando la presencia del Señor, el Espíritu Santo. Y es el mover del Espíritu Santo que nos hace grande a nosotros, nos levanta y hace grande a la iglesia. El Espíritu Santo, hermano. Por eso es que tenemos que buscar el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si nosotros no buscamos, no vamos a encontrar. Tenemos que buscarlo. Entonces ellos han estado anoche ya en la iglesia y qué bonito, y oraron por ellos. Se presentaron, ellos hicieron pasar al frente y oraron por ellos, oraron por su ministerio, porque Carlos me dijo que eran pastores acá en Lima, Perú, en una iglesia pequeña que está en poco tiempo, y el pastor, todos los días oraron por ellos. Qué bonito. Entonces yo le dije, Mónica, por las fotos, mamá, no tenemos internet, solamente estoy por el wifi del hotel, estamos hablando. Así que hermanos, qué lindo es cuando el Espíritu Santo está presente. Dice que tienen tuvieron tres cultos ayer sábado y hoy domingo también tienen 3 cultos. O sea, es una iglesia grande, mega iglesia. Han recorrido y han visto todo. Bueno, estuvieron contentos, felices. Así que hay saludos de parte de los pastores. ¿Cuántos dicen amén? También estamos celebrando las fiestas patrias todavía. Nosotros estamos en el mes de julio, el mes de la patria. Y uno tiene que orar también por nuestro Perú, tiene que orar por nuestra nación. Y yo no sé por qué, si siendo día domingo no están acá los hermanos para estar orando por nuestro país y por todas las necesidades que nosotros podamos querer y tener. Pero vamos a orar también por nuestro país. Y mañana recién se termina el mes de julio, mañana 31. Entonces ustedes ven que me he venido todavía con mi escarapela. ¿Por qué razón? Es que yo vivo todavía, recuerdo como maestra también, que nosotros teníamos que enseñar a los alumnos con el ejemplo, amar al Perú, amar a la patria, amar los símbolos de la patria y amar todo, así como amamos a nuestros padres. Si hay amor en nuestro corazón, tenemos que amar a nuestro país, donde que Dios nos ha dado para vivir, para nacer, para trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo uno no va a amar al Perú? Hay que amar a nuestra patria, ¿no? Así como los extranjeros aman a su Perú, a su Venezuela, a su país, se extrañan, igual nosotros.
Así que vamos a abrir nuestras Biblias para que puedan sentarse. El Señor puso en mi corazón hablar, porque no he escuchado yo prédicas de este personaje, pero me gusta y estaba meditando y le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué palabra llevo a tu pueblo, Señor? ¿Qué palabra llevo a tu pueblo? ¿Qué necesita? Mi pueblo necesita esto. Y vamos a ir viendo. Vamos a ir al libro de Hechos. A mí me encanta Hechos. Quizás les quiero contar un testimonio corto, chiquito. Yo he sido desde chica católica. Mi mamá más que todo. Mi padre era ateo, pero mi mamá era muy católica. Entonces, y la mamá sembró en nosotros. Y también sembró las monjitas, que yo había estudiado la primaria y la secundaria con monjas. Y trabajé después con las monjas. Por eso es que tengo eso. Entonces he sido católica. Y no como católico que se ve, que se va un día. No, hermanas. Yo he estado en este grupo también, comprometido del grupo de laicos. Y sé cómo se mueven los católicos. Y sé cómo hay católicos buenos también como católicos malos. Igual que los evangélicos. Hay evangélicos malos y buenos. Hay pastores buenos y pastores excelentes, pero pastores malos, como dice la Biblia. Y que tenemos que ver por sus frutos los conoceréis. Entonces, estando yo con ellos en bastante tiempo, en mi experiencia, en mi vida, entonces yo decía, Señor, yo quiero más de ti. Yo ya me aburría ahí, quería aprender más. Y el Señor, yo digo, Señor, yo quiero lo que estén hechos, yo quiero, pero acá no se aprende, no me enseñan. Porque estaba yo como 3 años trabajando, haciendo la obra también. Y el Señor un día me dio en visión a qué iglesia iba a ir y cómo iba a establecerme. Por eso es importante preguntar al Espíritu Santo, para que te establezca en un lugar, te establezca en la iglesia, te establezca. Y eso es lo que pasó conmigo. Entonces, por eso me encanta el libro de Hechos. Y yo estaba orando y le preguntaba, Señor, ¿vamos a estudiar en los viernes, en los ayunos? Y el Señor me dijo, no, porque son pocos. Esto tiene que saber la iglesia. Esto tiene que saber toda la iglesia. Y la iglesia no lo sabe. Entonces, Señor, tendré que hablar con los pastores. Entonces, se va a predicar en la iglesia los domingos el libro de Hechos. Tenemos que saber, hermanos. Y bueno, y comenzando, bueno, yo le dije, Señor, quiero hablar de esto. Estaba orando, tenía otra prédica. El Señor me dijo, esta prédica. Vamos a ver nuestras Biblias en Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, del 22 al 26. Del versículo 22 al versículo 22. ¿Ya lo tienen? Me dicen amén. Amén. La palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse, hermano. Entonces aquí vemos, el tema es Bernabé enviado a Antioquía. Bernabé enviado a Antioquía. ¿Cuántos escucharon de Bernabé? ¿Cuántos saben de Bernabé de la Biblia? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Casi no. Yo misma he estado investigando, meditando, estudiando, que es precioso su ministerio de Bernabé, y que esto tiene que saber toda la iglesia. Eso
Eso me dijo el Espíritu Santo y yo lo sentí. En verdad tendríamos que tener toda la iglesia el espíritu de Bernabé. No solamente los pastores o los cuantos líderes, toda la iglesia tenemos que tener el espíritu de Bernabé. Todos. Entonces vamos a ver. Muchas veces nosotros ponemos apodos para describir a las personas, ¿sí o no? Ponemos apodos. En la Biblia también encontramos, hermanos. Ustedes no se han dado cuenta. En la Biblia también se hace esto. Poner apodos. Vemos en el libro de Hechos 4, en el libro de Hechos 4:36. Aquí vamos a ver un poquito de Bernabé. 4:36. La palabra del Señor es así. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, o sea, un apodo, por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces él se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron de apodo Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Ese era su apodo, que significa hijo de consolación. Hijo de consolación significa al que consuela, el que anima, el que alienta a otros. Ese es hijo de consolación. ¿Cuántos quieren tener ese espíritu de consolación? Y la iglesia lo habla también, los que consuelan. Y él era uno de ellos. Él tenía ese espíritu de consolación, de ayudar, de animar, de consolar, de alentar, de enseñar, de preocuparse. Ese espíritu tenemos que tener, no solamente los pastores o los líderes, toda la iglesia. Toda la iglesia. ¿Cuántos quieren ese espíritu? Yo lo quiero. Estando estudiando, el Señor me ha estado bastante también tocando el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hijo de consolación significa eso. El que consuela, el que anima, el que alienta a otros. Entonces le dieron ese apodo a Bernabé, porque él era uno que consolaba a los otros. Por eso le llamaban Bernabé. Él pertenecía al grupo religioso de los levitas. Ustedes saben que los levitas eran los adoradores. Claro, era un pueblo escogido, los levitas eran los adoradores. Aunque era judío, pero él estaba en la provincia de Chipre, como hemos visto acá, según Hechos 4:36, dice que estaba en la provincia de Chipre. Ahora, como habla del tema que Bernabé fue enviado a Antioquía, Antioquía era la tercera ciudad más grande e importante del Imperio Romano. Antioquía. Sucedió en Antioquía que llamaron también a los creyentes, por primera vez los llamaron cristianos en Antioquía. Y vemos que en Antioquía ha sido todo su trabajo del apóstol Pablo, prácticamente la obra misionera que hacía y viajaba, ¿no?, desde Antioquía con Bernabé. Entonces, como vemos, vamos a ver 4 puntos. Como vemos, el primer punto, que quien fue Bernabé fue un levita, por lo tanto, un siervo en el santuario. Era un tremendo siervo de Dios, ¿no? Fue llamado hombre de bien, como vemos en el versículo. Vamos al versículo, vamos a estudiar este versículo. En el versículo 24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un tremendo varón de Dios, era un tremendo siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo lo quiero. Era lleno de fe, hermano. No era cualquier personaje. Era un hombre que tenía, un varón que tenía el Espíritu Santo allí. Vamos a ir meditando. Porque era varón bueno, ese lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que era un tremendo ganador de almas, exitoso. Porque lo está diciendo acá. Lo está diciendo acá en este versículo. Entonces él fue llamado un hombre de bien, fue lleno del Espíritu Santo y de fe, como dice el versículo 24,
y fue un ganador de almas exitoso. Estamos viendo el versículo 24. No lo digo yo. Ahora, como segundo punto, ¿qué es lo que vio Bernabé? Bernabé vio muchas cosas en Antioquía y a los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo, y el que está lleno del Espíritu Santo tiene visión, tiene discernimiento, mira, ve, porque el Espíritu Santo le habla. Entonces, lo que sucedió con Bernabé, en el versículo 23 dice: cuando llegó, dice, o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios en aquellos gentiles que habían recibido a Cristo, pues en la iglesia de Antioquía, y vamos a ir mirando. Entonces, lo que vio Bernabé fue la acción de la gracia de Dios en los creyentes. Él vio esa gracia. Otro punto que vio él fue lo que Dios realizó por el Evangelio en los incrédulos. Él vio el poder de Dios de esa gran multitud que habían recibido, porque tenía visión. Él estaba gozoso por eso. Él estaba feliz por lo que estaba sucediendo. Y vamos a ver también lo que hizo en Hechos 4:37. ¿Qué es lo que hizo Bernabé en favor del ministerio, en favor de la obra y en favor de los hermanos, tanto gentiles y como creyentes, ¿no? 4:37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, él era un hombre que tenía bienes. ¿Y qué hizo? Vendió sus bienes para ayudar a los pobres. O sea, dado, porque llegó, dice, a los pies de los apóstoles. Quiere decir que llegó a la iglesia, que llegó para ayudar al ministerio. Y como hoy en día también se hacen muchas personas, yo conozco a muchas personas que han dado, han vendido, han regalado a ministerios. Yo tenía una amiga en consejería y me decía: hermana Elcinda, tengo esto en mi corazón y lo puedo hacer. Bueno, si Dios ha puesto en tu corazón, hazlo. Ella tenía como 4 propiedades y ya estaba haciendo de peso, y ella algo quería. Conmigo también. Yo le dije: si es del Señor, te lo voy a recibir, pero si no, no. Entonces, como ya tenía ella, ya a su edad estaba como que queriendo. Y bueno, una de sus propiedades yo ese entonces no tenía, todavía no me había levantado de pastora, pero sí me había hecho una iglesia ya ella, con los diezmos, como dijo ella, me contaba, y quería que yo vaya y pastoree ahí, que predique ahí, que enseñe allí. Entonces yo le pregunté al Señor y me dijo que no, que Él me iba a dar lo de Él, no del hombre, que no era el tiempo todavía. Entonces, por eso yo veo que hay muchas personas así como Bernabé hacía, hoy en día también hay personas que dan, ¿no? Así como Bernabé. Vendió sus bienes para ayudar a los pobres. Después ayudó al recién convertido, a Saulo, y lo presentó a la iglesia de Antioquía. Eso hizo Bernabé. Como él ayudaba. Entonces, miren cómo ha sido con Saulo. En ese entonces era Saulo, todavía no era Pablo. Entonces ayudó al recién convertido a Saulo y lo presentó a la iglesia de Antioquía. En el capítulo 9, vamos viendo el capítulo 9 de Hechos, estamos en Hechos. Vamos al capítulo 9, capítulo 9, 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, aquí vemos en el capítulo 9, 19, inmediatamente después de convertirse, ¿con quiénes se juntó Saulo?
lo está diciendo con algunos discípulos, ¿no? Entonces, aquí vemos a Saulo, que se juntó con unos discípulos que estaban en Damasco. Después de un tiempo, salió de Damasco y quiso juntarse con discípulos que estaban en Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Lo rechazaron. No ha sido fácil para Saulo, hermano. No ha sido fácil para el apóstol Pablo ir, porque los discípulos al comienzo lo rechazaron. Entonces, ¿qué pasó? Lo rechazaron porque, ¿por qué razón lo rechazaron? Porque tenían miedo. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que de dónde venía Saulo. Pues Saulo perseguía, mataba a los cristianos, entraba a las casas y los azotaba, los mataba y los enviaba a la cárcel. Entonces tenían miedo, no creyeron. Pero ahí se presentó Bernabé. Pero como Bernabé ya estaba con él, bueno, ya aquí lo vemos, ¿no? Lo rechazaron porque le tenían miedo, no creían que fuese discípulo. Fue un golpe duro para Saulo. Es un golpe duro para Saulo. Recién se había convertido, recién había gozado la bienvenida de Ananías. Ahora visita la iglesia madre en Jerusalén y lo rechazan. ¿A cuántos no les sucede también acá? Puede suceder eso también con algunos nuevos convertidos. Pero para eso debe haber esos Bernabés. Debe haber esos Bernabés. Entonces aquí vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿quién resuelve este problema, hermanos? Resuelve el problema Bernabé. Bernabé resolvió este problema. ¿Por qué? Porque él había estado, vio su testimonio, que ya estaba en Damasco, que estaba ya allí, entonces ya estaba dando palabras, estaba testificando ya Saulo. Entonces él tuvo que salir al frente, ¿no? Ya Saulo se había convertido y que ya había estado testificando en Damasco. Entonces, ¿qué hizo Bernabé para animar a Saulo? Saulo estaba desanimado, claro, que a ver que alguien te rechace y no te quiera, no te acepte. Saulo estaba desanimadazo, bien desanimado. Pero ahí estaba Bernabé para animar a Saulo. Lo presentó en una iglesia en Jerusalén. Aquí vemos por segunda vez, por segunda ocasión, en que Bernabé anima a otros. Entonces, Bernabé se encargaba de eso, de animar. Mira, en esta vez le animó a Saulo tremendamente. Como hemos leído Hechos 11, del 19 al 22. Hechos 11 del 19. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Y quién ha estado en esto de Esteban? Saulo. Pasaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que ya Bernabé le están enviando a Antioquía. Muchos judíos en Jerusalén no aceptaron a los nuevos creyentes en Antioquía, y había un gran problema. Si el mismo Saulo, que había llegado a Jerusalén, ya lo habían rechazado. Entonces en Antioquía había un gran problema, que estaban rechazando a muchos que se habían convertido, y por eso es que le envían a Bernabé. Según la actitud tradicional de los cristianos judíos, ¿qué era necesario para que un gentil se salvara? ¿Se acuerdan ustedes en algún momento qué era necesario? ¿Qué decían ellos? Los mismos judíos también. ¿Se acuerdan del capítulo 10 de Hechos de Cornelio? No sé si ustedes han estudiado algo. Entonces ellos todavía estaban confusos los mismos discípulos, los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué era necesario para que un gentil se salvara?
hacerse judío por la circuncisión y luego creer en Jesús. Eso es lo que decían ellos. Entonces, no los aceptaban, los rechazaban, querían que se circuncisen. Entonces ya había un problema en la iglesia de Antioquía. Según el versículo Hechos 11:22, ¿a quién mandó la iglesia de Jerusalén para investigar este asunto? ¿A quién lo envió? A Bernabé. A Bernabé. ¿Y qué hizo Bernabé para animar a los primeros convertidos gentiles en Antioquía? Ahí está en el versículo. Ahí está en el versículo. Estamos aprendiendo el versículo 22. Ahí está. Los aceptó como hermanos cristianos. Los aceptó como hermanos cristianos. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, tenía discernimiento, y ese discernimiento nos da el Señor. Como lo vemos en el versículo 23. Él estaba lleno del Espíritu Santo y vio todo eso. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, en la gracia de Dios, él vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero Bernabé vio eso, ¿no? Entonces vemos aquí, se fijó, Bernabé se fijó en la gracia de Dios en ellos, porque tenía al Espíritu Santo, estaba lleno de amor, lleno del Espíritu Santo, que no necesitaban ser circuncidados para ser salvos. Entonces, y más aún a Pablo también, después el Señor también le da toda esa enseñanza. Y luego después a Pedro le da en el capítulo 10. Le dice bien claro el Señor en el capítulo 10 a Pedro. Ahí es donde el apóstol Pedro también cambia. Que no tiene por qué hacer esa acepción de personas. Es por eso es que a Saulo, al apóstol Pablo, le manda a predicar a los gentiles. Porque los judíos creían que solamente ellos serían salvos. Totales para toda la humanidad, para toda la iglesia, para todos nosotros. Ahí estamos nosotros. Pero bueno, qué lindo la historia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Bernabé para animar? ¿Qué hizo Bernabé cuando llegó a la iglesia de Antioquía? Llegó allá Bernabé, pero como tenía ese espíritu de animar, de consolar, de alentar, de amar, ¿qué hizo Bernabé? Dice, para animar. Lo presentó a Saulo en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué hizo con los primeros gentiles convertidos en Antioquía? Los aceptó como hermanos en Cristo a ellos. Él ha ido a animar eso, los aceptó, ya seguramente habían predicado, había enseñado, y para que todo esté en orden, pues el problema que ya había ahí en Antioquía. En ambos casos, tanto de Saulo como de los gentiles en Antioquía, habría sido fácil que los nuevos convertidos hubieran sido rechazados por la iglesia establecida. Solamente la acción de Bernabé lo evitó. Podían haber sido rechazados y a veces la iglesia se divide o a veces hay problemas como hay en la actualidad también. Pero como él tenía ese espíritu, que ya lo tenía ese don que el Señor le había dado, y esa acción que tuvo él, arregló todo el problema que hubo en Antioquía. Esa acción de Bernabé lo evitó, ¿no? De que continúe ese problema. Ahora vamos a ver otra tercera ocasión que Bernabé animó a otros, ¿no? Vamos a ver en Hechos 11, 24, 26. 24 dice, versículo 24 de Hechos 11. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren cuánta acción acciones de bien hacía Bernabé. Entonces él no pensó en él, no personalizó el liderazgo, que eso también a mí me anima, me da de ver a este hombre, pues este varón de Dios, ¿no? Pero si estaría ahora en la actualidad, a mí me manda,
yo soy el nene, yo soy la única. Pero él vio el potencial en Saulo. Todavía no era conocido Saulo, pero él vio el potencial en Saulo, en el apóstol Pablo, que nosotros ahora lo tenemos. Él vio, todavía no estaba predicando, pero él vio ese potencial porque tenía ese discernimiento. ¿Y qué dice acá? Que se fue, dice, a buscar a Saulo para que le ayudase, ¿no?, en el ministerio. Pero antes de eso, él tenía sus bienes, y él dijo, bueno, yo me dedico a la obra. Y yo conozco también un misionero que conocí en México, no sé si se acuerdan de hermano Gilberto. ¿Se acuerdan del misionero con su esposo que cantaban esos himnos? Los himnos, no sé cómo se llama, tiene su iglesia allá. Él tiene bienes, él tiene sus bienes y hace la obra misionera con sus bienes que tiene. O sea, venden. Hay gente que tiene bienes o está metido en bienes y raíces o tiene casas, todo vende y con eso hace la obra. Él es así. Por eso es que sale, le gusta ir a El Salvador, le gusta ir a un sitio. Me hace recordar Bernabé, ¿no? Bernabé dice acá la palabra, que él vendió bienes y entregó a los pobres. Y también seguramente tendría otros bienes para seguir caminando. Y el ministerio cuesta dinero, salir. Pero hay de todo, pues, ¿no? Entonces aquí vemos a un Bernabé que se alegró con el trabajo de los demás. Ayudó al recién convertido Saulo y lo presentó a la iglesia de Antioquía. Entonces aquí vemos por tercera vez que Bernabé anima a otros, ¿no? Como visto en el versículo 24 y 26. ¿Cuántos se habían convertido en Antioquía? Una gran multitud. Dice que se habían convertido una gran multitud. Pero Bernabé no monopolizó el liderazgo. Él no monopolizó el liderazgo. Era un hombre humilde. Para hacer eso es que dice que tiene un corazón tan lindo, limpio, sincero, humilde, que pensó en Saulo. En vez de hacerlo, tomó la decisión, Bernabé, según el versículo 25, de buscarle a Saulo. Porque él vio el liderazgo de Saulo, vio ese potencial y sabía como que Saulo perseguía a la iglesia con qué tenacidad, con qué fuerza, valentía lo hacía. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero estaba persiguiendo a los cristianos. Pero como ahora ya era convertido, lo va a hacer también para Dios, para Cristo, con la misma y quizás más ímpetu y fuerza y valentía. Y a eso es lo que vemos a Pablo hoy en día. Qué lindo, ¿no? Pero ¿quién le animó? Una persona. ¿A quién le usó el Señor? A Bernabé. Entonces, eso estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿quiénes enseñaron en la iglesia de Antioquía? ¿Quiénes enseñaron según los versículos que hemos leído? ¿Quiénes enseñaron en la iglesia de Antioquía? Eran dos, ¿quiénes? Bernabé y Saulo. Ellos dos, ahí dice que se quedaron un año preparando, enseñando a la iglesia, ¿no? En la iglesia de Jerusalén lo presentó a la iglesia y por eso es que lo reciben, ¿no? A Saulo. En la iglesia de Antioquía ¿qué le dio en la iglesia de Antioquía? Le dio la oportunidad de adquirir experiencia. Mira lo que ha hecho Bernabé. En Jerusalén, él lo presenta a la iglesia, porque ya le estaban rechazando, no querían saber nada de Pablo, porque le tenían miedo. Esas actitudes de Bernabé, que va a la iglesia de Jerusalén, lo presenta. Entonces hay un testimonio de Bernabé y lo acepta. En la iglesia de Antioquía, ¿qué hace Bernabé? Le da la oportunidad de adquirir experiencia, porque aquí lo dice en el versículo, que enseñaron los dos en la iglesia de Antioquía. Ya el apóstol Pablo se estaba preparando para la predicación y él sabía que había un potencial en él. Pero no termina ahí. Entonces aquí vemos dos maneras en que Bernabé animó a Saulo, ¿no? Uno en la iglesia de Jerusalén, lo presentó a la iglesia, y otro en la iglesia de Antioquía, le dio la oportunidad de adquirir experiencia. Mira qué lindo este hombre haciendo acciones tan bellas y buenas. ¿Cuántos quieren esas acciones buenas? Y hoy día vamos a orar para pedir al Señor. Yo lo quiero.
Yo lo tengo un poco, pero le pido al Señor, al Espíritu Santo, más, que nos llene más del Espíritu Santo para poder hacer estas obras y tener ese espíritu de Bernabé. Cuarto punto. Bernabé presentó grandes acontecimientos. Bernabé presenció grandes acontecimientos. Primero, en Antioquía, vio la mano de Dios, vio la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en la obra, en la iglesia, en los hermanos. ¿Cuántos quieren ver? ¿Solo yo? Amén. Toda la iglesia, hermanos. Tenemos que anhelar ver la gloria de Dios en nuestra familia. Si está Dios ahí en medio, todo va a ser grande, exitoso, porque Dios es un Dios grande. Es un Dios grande, es un Dios de misericordia. No es un Dios ilimitado. Es un Dios grande, que Él puede hacer muchas cosas. Lo que nos parece para nosotros imposibles, pero para Él nada es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos aquí que Bernabé presenció grandes acontecimientos. Primero en Antioquía. Y más adelante en los viajes misioneros que hizo con Pablo. Si nosotros, ustedes van a escudriñar en Hechos 13, ahí vemos todos los viajes misioneros que ha hecho con Pablo. Ahí vemos las cosas que en Hechos 13 está eso. Pero ahora veremos una cuarta ocasión en que Bernabé animó a otros. Vamos a ver lo que hizo Bernabé, una cuarta ocasión en que Bernabé animó a otros en Hechos 13. Vamos a Hechos 13, que está aquí nomás, en el versículo 5 y 13, versículo 5, 13:5, dice así la palabra. Y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Tenían a Juan de ayudante. Y ustedes dirán, ¿quién es ese Juan? No sé si alguien sabe quién es ese Juan. ¿Quién sabe quién es ese Juan? ¿Ah? De apodo también, su sobrenombre era Marcos. Vamos a ir viendo, ahora en el 15. Vamos al versículo 15. Versículo 15, 13, 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. En 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí está otra vez Juan, en el 5 y el 13. ¿Quién era Juan? Juan también le pusieron por sobrenombre Marcos, que ahora él es el que hizo el libro de Marcos. Él es el que hizo los Marcos. A ver, vamos a ver bien. En el primer viaje misionero tenían un ayudante. En este primer viaje misionero tenían un ayudante. Bernabé y Pablo tenían un ayudante que se llamaba Juan. Y luego se retiró a Jerusalén. Tenía otro nombre este ayudante, vacilante. Este tenía otro nombre. Este era un ayudante, pero vacilante en ese entonces, que se llamaba Marcos. Y estando en el primer viaje, él se desanima por algo seguramente que no le gustaría, no explica la Biblia, pero algo dicen que me voy y se retira y los deja como es. Y eso no le pareció bien a Pablo, porque Pablo tenía su carácter. Entonces no le pareció bien porque se ha ido. Y en otro segundo viaje también quiere poner el Bernabé porque era su amigo, y Pablo dice: no quiero, no lo acepto por haber hecho esa actitud. Pero vamos al 15:36. Al 15:36. ¿Quién quería llevar a Marcos? O sea, Juan Marcos. Lo vamos a llamar Juan Marcos. Capítulo 15, 36 al 41. Vamos a leer.
desde el 36 al 41, vamos a dar lectura. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo lo hago también. Visito para ver cómo están algunas ovejas, visitar a las ovejas. Pero y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ya en ese viaje Pablo se va solo. Y Bernabé, por el amigo, no va. Entonces, ¿quién quería llevar a Juan Marcos? ¿Quién quería llevar a Juan Marcos? ¿Pablo o Bernabé? Bernabé. ¿Quién no quiso llevar a Juan Marcos? Pablo. ¿Por qué no quiso Pablo llevar a Juan Marcos en este segundo viaje? Porque se había dejado, se había salido de la obra, ¿no? Porque Juan Marcos los había dejado y eso no lo permitió, como dice el apóstol Pablo, no lo aceptó esa situación que había hecho con él, ¿no? Entonces Juan Marcos ya tuvo oportunidad durante el primer viaje misionero y fracasó. Ahora Bernabé quiso darle una segunda oportunidad. Y muchas veces debemos ser así nosotros. No en la primera decir, ay, este está bien, este hermano ha hecho esto y todo. Y a veces somos así. Pero ¿qué pasó con Bernabé? Le dio una segunda oportunidad. Y Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades. Y porque nosotros en la primera, Pablo haciendo muchas cosas, pero miren cómo ha sido de grande Pablo. Por eso no somos perfectos, pero todos somos potenciales. Usted es un potencial, hermano. Usted, todos somos unos potenciales para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo también. Pero cada uno a lo que nos ha llamado el Señor. Aquí vemos acá. Entonces vamos viendo que Bernabé le dio oportunidad, ¿no? Juan Marcos ya tuvo su oportunidad durante su primer viaje, pero bueno, ahora Bernabé quiso darle una segunda oportunidad. Como les decía a ustedes, así nos sucede a nosotros, como Pablo. Ya decimos, no, ya no, pero Bernabé no. Es que tenía el espíritu de consolación, de animar, de alentar. Entonces, él lo anima. El hecho de que Pablo no quiso llevar a Juan Marcos significó que Bernabé tuvo que escoger entre Pablo y Juan Marcos como compañero. Y vemos en el versículo 39, ¿no? Y hubo, dice, tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Eran tan así, Bernabé con Saulo. Pero por amor a Marcos, a Juan Marcos, ellos rompen por ese momento, ¿no? Entonces él decide irse según el versículo 39, Bernabé se separó de Pablo y se llevó a Juan Marcos en otro viaje misionero. ¿Por qué? Porque hubo un gran desacuerdo entre él y Pablo. Entonces Bernabé mostró mucha paciencia aquí. Bernabé mostró mucha paciencia hacia Juan Marcos. ¿Cuántos tenemos paciencia? Por eso tenemos que pedirle al Señor, amén, paciencia. Pero qué lindo este varón de Dios, ¿no? Toda esa paciencia. Bernabé mostró mucha paciencia hacia Juan Marcos. ¿Valió la pena la paciencia y sacrificio de Bernabé? Lo vamos a ver, sí, amén, valió la pena. Vamos al libro de Primera de Pedro. Entonces comenzó a andar Bernabé con Juan Marcos, como vemos ahí en los viajes
y los milagros que veía, el hombre se ha ido llenándose, Juan Marcos, y mira lo que terminó. Vamos al libro de Primera de Pedro 5:3. Primera de Pedro, a ver, vamos. Se me pone en la pantalla. Primera de Pedro 5:13. 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Quién dice Marcos, mi hijo? ¿Quién? No. ¿Quién? ¿Quién dice? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Primera de Pedro 5:3. Pedro dice, ¿por qué dice hijo? Porque su hijo espiritual. Lo trata como hijo espiritual. Aquí vemos trabajando juntos en la obra a Pedro y a Marcos. Era hijo espiritual de Pedro. Aquí vemos trabajando ya a Juan Marcos, o sea, ya no vamos a llamar a Juan Marcos, sino Marcos. Le vemos aquí a Marcos trabajando con el apóstol Pedro. Por eso dice, mi hijo, dice, juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. Estaba ayudando ahí en la obra, ¿no? Qué bonito, ¿no? Vamos al libro de Segunda de Timoteo 4:11. Y ya no solamente está con Pedro, aquí ya vemos ya trabajando aquí. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo, dice. Toma a Marcos y tráele contigo. Miren lo que dice. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién escribe esto? Pablo. Aquí le está reconociendo a Juan Marcos, donde que dice, me es útil para el ministerio, que da reconocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí recién el apóstol Pablo dice, me es útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque estaba viendo su testimonio. Qué precioso lo que ha hecho este varón, verdadero. A mí me gusta lo que dice Pablo. Tráele, me es útil para el ministerio. Seguimos viendo. Vamos, está trabajando ya Marcos. Está porque en la obra, ¿no? Colosenses 4:10. Ahora vemos en Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, así le trataba, llamamos el sobrino de Bernabé. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Ya está trabajando en la obra con el apóstol Pablo. Aquí le vemos en Colosenses, ¿no? 4:10, Pablo trabajando junto ya con Marcos. Qué excelente, ¿no? Qué cambio más grande de verdad, ¿no? En Hechos 15, Pablo insiste en no llevar a Juan Marcos, porque no sirve. Estamos viendo en Hechos 15 que él comienza a decir, no sirve, no le vamos a llevar a Marcos, porque no sirve. Ya no sirve para la obra misionera, no sirve para hacer la obra. Y muchas veces nosotros actuamos así, y no debemos actuar. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Amén. A ser como Bernabé. Amén. Aquí vemos que cambio más grande, ¿no? Pablo insiste en no llevar a Juan Marcos porque no sirve. Ahora vemos a un Juan Marcos trabajando junto con Pablo y con Pedro. Y que Pablo lo describe como útil para el ministerio. ¿Y quién hizo la obra en ese cambio transformador a Juan Marcos? El Espíritu Santo, pues hermanos. El Señor es el que transforma.
Así lo transformó a Juan Marcos, dándole una nueva estabilidad y madurez. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo transformó de tal manera a Juan Marcos que lo hizo estable, lo estabilizó y le dio una madurez tremenda. Ahora, ¿quién fue el instrumento humano? Instrumento humano ahora. ¿Quién fue el instrumento humano que Dios ocupó para lograr esta transformación? Bernabé. Así sucede en este tiempo con nosotros. Dios va a poner Bernabé, instrumentos también para que nos ayuden, para que les ayuden a ser transformados, cambiados, bendecidos, prosperados. Amén. Entonces, esas personas son personas de influencia, pues de motivación. ¿Y cuántos quieren ser esas mujeres y hombres de influencia? Yo lo quiero ser. Amén. ¿Y cómo comenzamos? En nuestra casa, hermanos. En nuestro Jerusalén. Comenzamos en nuestra casa, en nuestro Jerusalén. Ese es nuestro Jerusalén, nuestra casa. Tenemos que ser de influencia para nuestros hijos, primeramente. Si no, ¿cómo vamos a ir a Samaria y a los confines de la tierra? ¿Cómo? ¿Con qué testimonio? ¿Con qué, hermano? ¿Con qué testimonio? Primero tenemos que comenzar con nuestro Jerusalén, nuestra casa, para poder salir y dar testimonio, ¿no? Enseñar en nuestra casa primeramente, y que vengan a Cristo y sean salvos. Y seguir predicando la palabra. Entonces aquí seguimos viendo. Con Juan Marcos hemos visto a todos los autores de los 4 evangelios. Vamos a ir viendo. Con Juan Marcos hemos visto a todos los autores de los 4 evangelios. Al ex publicano. ¿Quién es el ex publicano? Mateo. Al ex publicano, Mateo, el joven que se volvió atrás, pero que fue restablecido por Bernabé, Marcos, el libro de Marcos. Ahí están los 4 evangelios, el segundo evangelio. El médico amado y también autor de los Hechos de los Apóstoles, Lucas. Ahí está el tercer libro del evangelio, ¿no? El apóstol amado, hermano de Jacobo y amigo de Pedro, Juan. Entonces aquí vemos los 4 evangelios. ¿Qué resultado tuvo el apoyo que Bernabé dio a Juan Marcos, llevándole consigo cuando Pablo no quiso hacerlo? Es una pregunta. ¿Qué resultado tuvo el apoyo que Bernabé dio a Juan Marcos? Hubo muchos resultados. Juan Marcos se recuperó espiritualmente y llegó a ser el autor del segundo evangelio. Llegó a ser el autor del segundo evangelio, para que se den cuenta, hermanos. Mira hasta dónde, por una persona que le animó tremendamente, que fue Bernabé, y cambió, mira, Marcos, el libro de Marcos que tenemos hasta hoy día. Mira, qué grandiosa obra de este varón de Dios. Llegó a ser el autor del segundo evangelio, Marcos. ¿Qué hizo Bernabé para animar a Juan Marcos? Lo llevó consigo, o sea, lo llevó a su lado, ¿no? Y le dio una segunda oportunidad, mirando para que aprenda, ¿no? De Bernabé y de los demás discípulos, los apóstoles. Porque después ya le aceptaron los apóstoles, al comienzo no lo aceptaron. Y eso lo vemos en Hechos. ¿Qué sacrificio tuvo que hacer Bernabé para animarlo así, de esa manera, a Juan Marcos? A ver, ¿qué sacrificio hizo? A ver si se ponen ustedes a... ¿Qué sacrificio? Hay un sacrificio que él pagó precio. A ver, ¿cuál es? Tuvo que perder el compañerismo de Pablo. Eran compañeros de milicia. Y tuvo que perder el compañerismo de Pablo por un tiempo. Ese era el sacrificio. Tuvo que perder el compañerismo de Pablo, pero eso fue por un tiempo. ¿Y cuál fue el resultado de animar así a Juan Marcos?
Juan Marcos llegó a ser colaborador de Pedro, como hemos visto, colaborador de Pablo, y fue el autor del segundo evangelio. Un hombre grande, ¿no? En la palabra del Señor. Qué ejemplo más lindo, hermano, de Bernabé, de verdad. ¿Cuántos quieren tener ese espíritu de Bernabé? Amén. Y esta enseñanza, hermanos, no es solamente para el pastor, para toda la iglesia. Toda la iglesia tenemos que tener ese espíritu de Bernabé, de verdad. De ver este hombre que estamos aprendiendo y pedir al Señor tener ese espíritu, ¿no? Qué ejemplo más lindo el de Bernabé, ¿verdad? Y siempre hace falta otros como él, porque siempre hay nuevos convertidos que recibir y orientar. Hay futuros líderes que necesitan la oportunidad para aprender y ganar experiencia. Hay hermanos caídos que levantar y tratar con paciencia para que se estabilicen. Pero muchas veces no sucede así, hermanos, en las iglesias. En vez de hacer esto, los hacemos correr. A veces con una palabra maldicha o diciendo, ay, mira cómo has venido ahora. Oh, ¿de cuánto tiempo te veo? O algo así. No, hermano, no podemos decir eso a los hermanos los que no vienen o los que cuando vienen. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de Bernabé para poder animar, consolar, con amor. No decir, bienvenido hermano, qué gusto de verte, cuánto me alegra mi corazón. Ay, te invito para allá, vamos. ¿Dónde almuerzas? O vamos, y ahí se conversa. O te animo, o le animas, o dice, vamos a predicar, o estoy yendo allá, vamos. Vamos, acompáñame. Te llevo, tengo que ir a orar por allá en un hospital. Está enferma una persona, te llevo, vamos. Entonces la persona tú le vas animando. Eso es lo que tenemos que tener, ¿no? Entonces hay hermanos caídos también que levantar y tratar con paciencia para que se estabilicen. Tenemos que orar a Dios, mucho pedirle a Dios para que nos ayude a ser como Bernabé, de verdad, hermano. Yo cuando estaba haciendo esta meditación decía, Señor, esto es para toda la iglesia. Y toda la iglesia debe tener ese espíritu de Bernabé. ¿Cuántos desean ese espíritu